Titulares. El 30 de septiembre será el examen escrito para los 103 candidatos a Contralor. CPCCS suspendió proceso de conformación de la polémica veeduría. Construye anuncia que creará una comisión para investigar el crimen de Villavicencio. Investigan presunto cohecho para gestionar ingresos a escuelas de formación de la policía. Fiscalía hizo su acusación dentro del caso Vocales. ¿Cuáles son los pedidos? Dina Boluarte, presidenta de Perú, declara ante Fiscalía por muertes en protestas. Y en los deportes, Liga de Quito goleó en la semifinal de ida por la Conmebol Sudamericana. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación para el combate al crimen organizado en espacios marítimos. De esta manera iniciamos Noticias Oromar, emisión estelar. El movimiento Construye anunció que luego de ser posesionados en la Asamblea crearán una comisión ocasional para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. Conocer el estado de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio fue uno de los propósitos de los asambleístas electos de Construye al acudir a la Fiscalía General del Estado. Además, anunciaron que cuando se posesionen en la Asamblea, solicitarán la creación de una comisión ocasional para que investigue el asesinato. El objetivo de buscar la verdad y sobre todo apoyar a todo el trabajo que viene haciendo la Fiscalía, que aquí lo decimos públicamente, ha trabajado con celeridad, existen más de 5.800 fojas en este proceso, muchos cuerpos donde están ya las investigaciones, allanamientos, peritajes que se han hecho, explotaciones de teléfonos, versiones y que claro, se tiene a los autores materiales, pero lo que busca el país es la verdad, lo que busca la familia, lo que busca esta bancada son los autores intelectuales. Mientras que en lo que respecta a la investigación del caso, el abogado de la familia de Villavicencio informó cómo avanza el proceso. 13 personas detenidas, de las cuales la Fiscalía ya ha comenzado a realizar la labor que le corresponde. Se han realizado varias diligencias como las versiones, explotación de varios celulares, pruebas de balística, un sinnúmero. No nos podemos quejar de que ha habido celeridad, puesto que lo hay. La Fiscalía ha colaborado, ha puesto varios equipos de agentes investigadores a disposición de ese proceso. 2 fiscales se encuentran en el mismo, una titular y uno de soporte. Sí, esa instrucción fiscal ya fenece el 7 de octubre. En cuanto al peritaje de la explotación de los celulares, el informe como tal todavía no llegan. De todos los informes entenderán que son más de 21 teléfonos que se han explotado. ¿De quién más? La gran mayoría son a los autores materiales. López también enfatizó en la importancia de que Diego Vallejo, exfuncionario del correísmo y exasesor de José Serrano, rinda su versión, ya que él aseguró tener información clave, y es que aunque la Fiscalía lo llamó a comparecer, no ha acudido. De hecho, pidió nueva fecha, pero quienes sí rindieron su versión son los policías que eran parte de su seguridad. Algunos políticos están vociferando que el día de los hechos el señor Fernando Villavicencio no contaba con un conductor. Pues permítanme decirles que sí había un conductor personal del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, inclusive que fueron ellos quienes ejecutaron al delincuente. El caso se ha vuelto tan mediático que el partido al que pertenecía Villavicencio no es el único que quiere investigar el caso en la Asamblea. Anaí Vélez, Noticias Oromar. En el caso por presunta intimidación en contra de uno de los policías que estuvo a cargo de la investigación conocida como León de Troya, el comandante de la policía, Fausto Salinas, se pronunció tras la denuncia presentada por el uniformado.
Ante el pronunciamiento del servidor policial Rodney R. difundido en redes sociales, informamos a la comunidad. Las investigaciones judiciales están bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado. La capacidad de emitir disposiciones para el cierre de un caso en investigación corresponde únicamente a la autoridad judicial, que lo hace previo a los documentos presentados por la Fiscalía. La Policía Nacional recalca que los servidores policiales deberán cumplir las obligaciones establecidas en la ley y no pueden incumplir este propósito. Por lo tanto, el agente investigador designado en cada caso, al detectar una injerencia en la investigación, debe reportarlo en forma inmediata al fiscal a cargo. Además, su capacitación, experticia y raciocinio legal define únicamente el cumplimiento de órdenes legales y legítimas. Debemos recalcar que la función ejecutiva no tiene influencia ni injerencia en las investigaciones. Por el contrario, se ha mantenido distante de todos los procesos que investiga la Fiscalía y por ende de las actuaciones policiales. Ahora les contamos que el juez Walter Macías declaró la validez del proceso en contra de los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno, pese a que sus defensas solicitaron la nulidad. Con esto se dio paso a que la Fiscalía pueda iniciar la acusación. Pese a múltiples diferimientos y con una recusación en su contra, el juez Walter Macías instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio contra los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo y el juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, por el presunto tráfico de influencias con el que buscaban presionar a jueces de la Corte Provincial para que fallen a favor de una acción de protección de Guadalupe Llori, con la que buscaba recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Previo a la diligencia, Barreno había presentado una demanda de recusación contra Macías, con el que buscaba separar al juez del caso argumentando que está parcializado, pero como la notificación aún no le ha llegado, no pudo suspender la sustanciación del caso. Durante la audiencia, la defensa de los involucrados pidieron la nulidad del caso, sin embargo, el juez declaró validez de todo lo actuado y con ello la fiscal Diana Salazar emitió su dictamen acusatorio en contra de los 3 funcionarios. De hecho, a los vocales los acusó como coautores. Además, solicitó que se los llame a juicio y que se le dicte prisión preventiva a la vocal Maribel Barreno, porque habría intentado obstaculizar la justicia. También pidió medidas de protección para el fiscal a cargo de la causa y su equipo de apoyo, además de los jueces de la Sala Penal de la Corte. Macías deberá decidir si acoge la acusación y envía a juicio a los procesados. Y si esto ocurre, quedarían inhabilitados temporalmente de ejercer un cargo judicial. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Por otro lado, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, anunció la suspensión de la conformación de la veeduría con la que se buscaba analizar los actos administrativos del Consejo Transitorio. A continuación, escuchemos sus declaraciones. Se ha procedido, ya que corresponde, según el artículo 32, respecto a las jornadas de inducción y planificación. Ahora sí, porque es una situación reglamentaria, es decir, es el momento procesal oportuno por parte de la Subcoordinación Nacional de Control Social. Se ha procedido a enviar un correo electrónico a las personas que conforman parte, hasta ahora no existe la veeduría, recién va a la fase de inducción, de un oficio que establece y dice: me permito solicitar comedidamente, se digna informar a los postulantes de la veeduría ciudadana que el proceso de conformación de la veeduría ciudadana queda suspendida en base a lo establecido en el Código Orgánico Administrativo, y demás articulados, y esto ya ha sido enviado al correo de cada uno de los postulantes. Y este sábado 30 de septiembre se llevará a cabo el examen escrito a los 103 postulantes para la Contraloría General del Estado. Esta evaluación es sobre 50 puntos y es la última que se toma para elegir a los mejores puntuados.
Tras la reanudación del proceso para la elección de Contralor, la Comisión Ciudadana de Selección encargada de organizar el concurso público resolvió que este sábado 30 de septiembre los 103 candidatos darán el examen escrito que será calificado sobre 50 puntos. Y aunque hubo cuestionamientos porque no se realizará en días hábiles, se dio paso a la fecha antes mencionada. Esta prueba se realizará con base a un banco de 2.000 preguntas que elaboró un equipo de catedráticos días atrás. Además, el cuestionario será público 48 horas antes de la rendición del examen y las respuestas un día después. Luego de superar esa fase en un plazo de 3 días, los aspirantes al cargo podrán presentar pedidos de recalificación a la nota de la prueba. Posteriormente, la Comisión Ciudadana tendrá 3 días para pronunciarse y procederá a elaborar el informe final con los participantes y sus puntajes. Y de allí, en el término de 2 días, cuando se remita el documento, el Consejo de Participación resolverá la designación. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en diálogo con el equipo de tarea contra los cárteles de México del Congreso de Estados Unidos, habló sobre la incidencia de los cárteles mexicanos y colombianos en Ecuador. Los grupos criminales locales trabajan para los carteles de México y Colombia, como el de Sinaloa, como el de Jalisco Nueva Generación, y el cartel del Golfo. Se encargan de la custodia, transporte, bodegaje y envío del alcaloide a los mercados de Estados Unidos y Europa mediante la contaminación de contenedores en los puertos o en alta mar. Y debo decir que también son los responsables del incremento de las muertes violentas en mi país. Un 90% de las muertes ocurren en ajuste de cuentas o disputas de territorios entre las organizaciones criminales locales. Mientras tanto, este 27 de septiembre, el Ministerio del Interior informó que en Ecuador descartan la presencia del Tren de Aragua y que no existe evidencia de que la agrupación delictiva opere en el país. Además, que los equipos de inteligencia de la Policía Nacional han monitoreado y mapeado el territorio nacional y se conoce a los grupos de delincuencia organizada que operan, especialmente en las provincias del eje costero Ruta de la Droga. Asimismo, desde la cartera de Estado aseguran que se mantienen alerta ante un posible ingreso a Ecuador de Héctor Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero y cabecilla de la banda El Tren de Aragua. La violencia que ha vivido Ecuador en los últimos años lo ha convertido en uno de los países con mayor criminalidad del mundo. Así lo describe el Índice Global de Crimen Organizado. Revisemos. Ecuador se ubica entre los 10 países con mayor índice de criminalidad en América Latina. Así lo refleja el último reporte presentado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Según este informe, Ecuador ocupa el 4º lugar en la lista, después de Colombia, México y Paraguay. Le siguen Honduras, Panamá, Brasil, Venezuela, Guatemala y Perú. Ya en el ranking general, Ecuador se encuentra en el puesto 11 entre los países más violentos del mundo, siendo el narcotráfico la principal forma de expresión del crimen organizado. Y lo que nos está diciendo este índice es que ha crecido en aproximadamente 0.82 el ranking del Ecuador a nivel mundial. El narcotráfico ha ganado muchísimo interés en el país y este narcotráfico ha dinamizado otros delitos graves como la extorsión, el lavado de activos y el tráfico de armas. Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, explica que este índice también mide la capacidad de respuesta de los gobiernos y en esa variable Ecuador también ha reducido su eficiencia. Fundamentalmente hay 2 indicadores que me parecían claves entender. Por un lado, miden la respuesta de la justicia o qué tan buena o mala es la justicia para responder ante el crimen organizado y en eso hemos reducido
en aproximadamente 1 punto. Otro indicador dan cuenta sobre la respuesta de los cuerpos de seguridad, donde también hemos sufrido una reducción de 1 punto. Entonces, si miras eso en un conjunto, el Estado queda más vulnerable y ha sido menos eficaz para contrarrestar el crimen organizado local y transnacional. A criterio del analista político Jorge León, lo anterior solo refleja las consecuencias de un gobierno que se jacta de ser el mayor incautador de droga en la historia del país, pero que en la práctica no es capaz de frenar la capacidad de acción de los grupos de delincuencia organizada. No solamente el narcotráfico en decir que cuánto exportamos, si la droga es pura o es impura, directamente con cuánto porcentaje se tiene o no se tiene, sino directamente es como esta misma problemática tan mal atacada por parte del gobierno nacional va desencadenando una serie de factores directamente, y claro está, estamos cuartos en el ranking y no estamos lejos de Colombia, que nos tiene muchísimos más años de experiencia en esto. El primer ranking realizado por esta agrupación en 2021 ubicó a Ecuador en el puesto 35. Sin embargo, 2 años después, Ecuador está situado en la casilla 11, detrás de Afganistán y Líbano, que empatan en el puesto 9, como los países con el mayor índice criminal en todo el mundo. En otro tema, la Fiscalía General del Estado investiga un presunto caso de cohecho en las escuelas de formación de la Policía Nacional. 2 personas están detenidas. Las escuelas de formación de los policías son investigadas por la Fiscalía. Las pesquisas van direccionadas ante denuncias que apuntan a pagos realizados para gestionar ingresos a estos centros educativos. Un gendarme en servicio activo y otro en servicio pasivo han sido detenidos, pues se presume la participación en el delito de cohecho. En Pichincha y Tungurahua se registran allanamientos. En la Dirección Nacional de Educación de la Policía, las autoridades encontraron computadores, teléfonos celulares y documentos que serán analizados. En la Comandancia General de la Policía no ha existido ningún pronunciamiento acerca de este hecho. Un lamentable hecho se vivió en el sector La Data de Pozorja, parroquia rural de Guayaquil. Un niño de 5 años y su padre fueron víctimas de un ataque de sicarios que acabaron con sus vidas. Hasta el momento se conoce que varios sujetos a bordo de un automóvil los interceptaron mientras se movilizaban en una camioneta blanca. Con esta lamentable noticia damos paso a los consejos comerciales, pero como siempre los invitamos a visitar nuestra página web www.oromartv.com, donde pueden vernos en vivo y también reprisar los informativos. Hacemos la pausa, enseguida volvemos con ustedes. Regresamos para contarles que el Fondo Monetario Internacional ubica al Ecuador como el tercer país de América Latina donde los bancos públicos tienen mayor peso en el sistema financiero. Sin embargo, el organismo hace algunas recomendaciones. Según el programa de evaluación al sector financiero realizado por el Fondo Monetario Internacional FMI, en Ecuador, los activos de las entidades de la banca pública, incluyendo al BIES, representan el 46% de los activos del sector financiero nacional. Esto convierte al Ecuador en el tercer país de América Latina donde los bancos públicos tienen mayor peso económico, por detrás de Costa Rica y Uruguay. No obstante, el informe advierte que las entidades tienen sistemas informáticos desactualizados y procesos de gestión del riesgo crediticio deficientes. Por ejemplo, la tasa de morosidad de la Corporación Financiera Nacional CFN y Banecuador, que hasta junio de 2023 se ubicaron en 28.5% y 24.2% respectivamente, siendo las más altas en el sistema financiero. Entre las recomendaciones del FMI se menciona el plan de difusión de la CFN y Banecuador, que tenía que culminar en enero de 2023, pero se aplazó hasta diciembre de 2024. Para la entidad internacional se debería trabajar en reestructurar a las instituciones y suspender la fusión hasta que se ejecute una evaluación de viabilidad. Así también recomienda evitar las condonaciones de deudas en la banca pública.
En cuanto al BIES, el FMI señala que para que se asemeje más a una entidad administradora de fondos, debe mejorarse el esquema de operación, es decir, reportar a clientes en mora, así como analizar la calidad de los diferentes tipos de crédito que ofrece. Finalmente, para el FMI, los clientes también deben recibir una mejor asesoría de parte de los programas de crédito público. Tania Loor, Noticias Oromar. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas dio a conocer que se han transferido 4.232 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como parte de pago de la deuda acumulada desde 2011. Del valor abonado, 3.000 millones corresponden al pago del 40% de las pensiones jubilares. Por su parte, el comunicado emitido por el gobierno del Ecuador afirma que por primera vez en décadas se efectuó el reconocimiento de la deuda histórica. Y esta tarde la Agencia Municipal de Tránsito de Manta, que es anexa a la empresa pública de movilidad, recibió 5 vehículos nuevos por parte de la alcaldesa Marciana Valdivieso. Las camionetas son para ayudar en el traslado a los agentes en los controles de patrullaje y preventivos. Y les contamos que el Carmen cuenta con el beneficio tecnológico en el desplazamiento de los usuarios del transporte público con la implementación del sistema SITU. A continuación les contamos cómo funciona este mecanismo. La Fundación Smart City, con ayuda del GAC El Carmen y las cooperativas locales, presentó el primer proyecto de movilidad inteligente en Manabí, el SITU. Nosotros trabajamos en conjunto con las comunidades, nosotros realizamos un estudio minucioso con cada barrio, con cada habitante de las paradas donde nosotros hicimos este proyecto y todos están muy felices. Justo ahora estamos en Puerto Viejo, como decía mi amigo Roy, para masificar el conocimiento de este proyecto que muchas personas todavía desconocen. El SITU, Sistema de Información del Transporte Urbano, es el estudio de todas las líneas de buses proporcionadas por las cooperativas para el uso de los usuarios de transporte público a través de la plataforma Google Maps. Ustedes se encuentran en el punto A, ustedes quieren dirigirse al punto B, digamos el Hospital del Cantón El Carmen, te toca el Hospital del Cantón El Carmen y arriba le sale un icono de un bus. Toca el icono del bus y ahí le va a dibujar la ruta exacta por donde va a pasar el bus y le va a avisar en cuánto tiempo va a llegar y en qué parada usted lo puede esperar. El proyecto espera ampliarse a las demás ciudades de Manabí. Nosotros como corporación Smart Cities hacemos una invitación a los cantones manavitas para implementar este proyecto. A los alcaldes de Manabí que quieran implementar este proyecto, nosotros apoyaremos con un 30% de subvención para implementar el SITU en sus cantones. Movilidad inteligente que ayuda a desplazarse de manera eficiente, disminuyendo costos y tiempos en los usuarios. Fabián Santana, Noticias Oromar. La Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos le pidió al Ministerio de Finanzas asignar 800 millones de dólares presupuestados para el plan de acción para enfrentar al fenómeno de El Niño. Además, recordaron la necesidad de que se cumpla con la creación de unidades de gestión de riesgos en las instituciones gubernamentales, que deberán estar conformadas por profesionales del área. Por otra parte, se realizó en Guayaquil el foro de repercusiones del fenómeno de El Niño, donde el Cabildo impartió algunas directrices de prevención ante cualquier eventualidad. La llegada del fenómeno El Niño al país es inminente, pero en Guayaquil se realizó este 27 de septiembre un foro con la participación de expertos, autoridades de riesgo y ciudadanía en general para dar a conocer las acciones que el Cabildo de la Perla del Pacífico está adoptando para prevenir este fenómeno. Y nuestro cantón, tanto en la zona urbana como en la zona rural, es propenso a sufrir de inundaciones y deslizamientos. El esfuerzo es realmente enorme y necesitamos que la ciudad esté debidamente informada y conozca estos detalles. Fernando Cornejo, presidente de la empresa pública municipal EP, expuso las acciones que tomará el municipio de Guayaquil frente al fenómeno del Niño en aspectos como mitigación, monitoreo y capacidad de respuesta. Como paso 1,
vamos a tener siempre la priorización de las zonas críticas. Como paso 2, cuáles son las acciones y la mitigación y prevención. En paso 3, los mecanismos de monitoreo y de alerta para finalmente poder tener una organización institucional y dar las respuestas. Cornejo señaló que en base a los análisis y data, analizaron los puntos críticos con mayor riesgo de inundación en la ciudad. Además, los doctores en oceanografía, Gino Pasalacqua y María del Pilar, coincidieron en que existe incertidumbre respecto a los posibles impactos debido al calentamiento global. Entre febrero y marzo estábamos revisando la información y vemos nuevamente que hay un incremento sostenido de temperatura, porque están dadas para que si bien tengamos un niño moderado, la atmósfera no está en condiciones de un niño 97-98. Tiene más energía. Eso se puede traducir en muchas más precipitaciones. Finalmente, se destacó que se contará con la creación de un fondo municipal en el que se destinará el 70% para la prevención de riesgos y mitigación y un 30% para la atención de emergencias y respuestas, con el objetivo de tener un Guayaquil más prevenida y que la ciudad contará al menos con 9 centros de atención municipal, condicionados con albergues temporales, y el municipio de la ciudad destinará entre 17 a 25 millones de dólares para acciones preventivas y de respuesta. Momento de una nueva pausa comercial, pero enseguida regresamos para continuar revisando información, así que no cambie de canal. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Un hombre y una mujer fueron cruelmente asesinados en un tramo de la avenida Orellana al norte de Guayaquil. Minutos antes, las víctimas habían sufrido un percance con su vehículo. Eran las primeras horas de la noche del pasado martes cuando el infortunio se cruzó en la vida de una pareja. El carro se quedó sin gasolina y eso los obligó a detenerse en un tramo de la avenida Francisco de Orellana, cerca a la Alborada. El hombre se bajó a revisar el carro y ver cómo podía echarlo a andar, cuando de repente, de la nada, aparecieron manos asesinas que le dispararon hasta matarlo. Al parecer lo habrían venido siguiendo en otro auto. Sí, quiero informar que efectivamente a las 18:30 en el sector de aquí de la Alborada, un ciudadano había victimado contra dos sujetos, uno de sexo masculino y otra de sexo femenino. Tenemos lamentablemente 2 personas fallecidas aquí en el lugar, una al interior del vehículo. El sujeto trató de salvarse, huyó, pero los sicarios le dieron alcance y lo acribillaron en una vereda. De inmediato y sin piedad regresaron al carro y acribillaron a la fémina que iba de acompañante. Ella murió al instante como consecuencia de los tiros. Bueno, nosotros como Policía Nacional hemos activado todos los protocolos, se encuentra Criminalística, DINESET, las unidades investigativas y inteligencia, son ellas las que ya se ha puesto conocimiento de Fiscalía para poder dar nosotros a conocer los elementos de convicción que puedan esclarecer este hecho. Pero lamentablemente hay una arma de fuego donde posiblemente atentaron contra los 2 sujetos. La policía llegó al sitio y hizo lo de siempre, recoger indicios, tomar fotos, cumplir con el procedimiento estipulado. Se espera que las varias cámaras de videovigilancia instaladas en la zona hayan captado alguna imagen que sirva para identificar al menos el carro en el que se movilizaban los sicarios. Cristian Arias, Noticias Oromar. Pasamos a Manta, donde un hombre identificado como Elvis Cedeño Cárdenas, de 25 años de edad, fue asesinado en la parroquia Eloy Alfaro cuando sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta un domicilio donde se encontraba y lo acribillaron con ráfagas de bala. Eloy Oxiso deja 2 infantes en la orfandad. Según agentes de la Policía Nacional, se investigará el crimen, pues en el lugar había cámaras de seguridad que ayudarán a identificar a los sicarios.
Y 4 personas fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en una vía de segundo orden en Puerto Nuevo, Sucumbíos. Habitantes del recinto Chone 1 fueron quienes dieron aviso del hallazgo a las autoridades. 2 de las víctimas tenían mensajes escritos en una hoja. Unidades policiales se movilizaron al sitio para empezar con las investigaciones. Un artefacto explosivo que había sido colocado en un local comercial de la cooperativa Valeria Estacio fue detonado de forma controlada por la Policía Nacional. Fue en las primeras horas de la mañana cuando se dio la alerta de que un explosivo había sido colocado en los exteriores de un negocio en la avenida Casuarina, cerca de la entrada de la Valerio Estacio. La policía logró extraer el artefacto del lugar, pues representaba un riesgo, tomando en cuenta que se trata de una zona muy comercial y concurrida. Lo llevaron cerca al Canal de la Muerte, en la entrada a la Llanet Toral, para allí realizar la explosión controlada. Justamente, miren, estas son las acciones que se van realizando aquí en el distrito, mientras los policías están en las unidades educativas, aprovechan estos momentos que están los policías dentro de las escuelas para poner artefactos explosivos o para generar algún tipo de hecho de violencia, aparte de las emergencias normales que se suscitan aquí en el sector. Una vez preparada la carga y tomadas todas las medidas de prevención, se procedió a la detonación controlada. Para reventar un explosivo de esto tenemos que poner otra carga para activar al explosivo. Ese es un procedimiento normal que se realiza dentro de los operativos normales de policía. El distrito Nueva Prosperina es el más conflictivo de Guayaquil, según las estadísticas. La policía unas horas antes había estado cumpliendo una planificación para la seguridad en las escuelas y debió multiplicar esfuerzos para atender la emergencia de la bomba. Cristian Arias, Noticias Oromar. Una mujer murió atropellada por 2 buses en la avenida Casuarina en Guayaquil. El cuerpo quedó atrapado por horas bajo la carrocería de uno de los pesados vehículos. Según testigos, la mujer estaba parada en el parterre esperando una oportunidad para cruzar en un tramo de la avenida Casuarina en el que usualmente existe un tráfico vehicular intenso. El conductor del bus de la 32, en disputa por el espacio con un camión, terminó subiéndose al parterre y atropellando a la mujer. Para mala suerte de la señora, por el otro carril estaba un bus aún más grande, por lo que ella quedó aplastada entre ambas unidades de transporte. La señora estaba en medio y la 32 iba ahí, sino que el camión vino de atrás para adelante, a lo que vino le impactó. Y el señor que lo que tuvo que hacer nomás subirse al parterre sin dar, reacción rápida, pero la 14, como estaba esperándola, de ley la topó. ¿Qué consecuencia de que venían compitiendo quizás? Del otro lado, el camión. El camión con el... Más el camión, la 32 vino normal. El cuerpo quedó atrapado bajo las llantas del bus de la 32. Los rescatistas de los bomberos tardaron más de 2 horas para poder recuperar el cuerpo y que se proceda a su levantamiento. Cuando el hijo de la víctima llegó, sufrió un colapso emocional al comprobar que el cadáver era el de su querida madre. Lamentablemente un carro se ha desplazado, estaba estacionado en una pendiente, se ha desplazado y desde ahí parte lo que es el accidente, que como consecuencia tenemos una persona fallecida. Como ya es costumbre, los conductores se dieron a la fuga. Los trabajos para remover los carros del lugar y llevarlos a los patios de retención también tardaron varias horas, lo que ocasionó un tráfico más difícil de lo habitual en la llamada entrada de la 8. Cristian Arias, Noticias Oromar. (21:40), amigos, momento de una nueva pausa comercial, pero manténgase en nuestra sintonía porque enseguida regresamos para revisar las noticias internacionales y también todos los deportes junto a Ligner Mendoza. Iglesia Universal reconoció a más de 180 profesionales de la salud. El evento tenía como objetivo aplaudir la labor médica que lleva adelante el personal sanitario.
La medicina, más que una profesión, es una vocación que requiere de sabiduría y perseverancia para salvar vidas, y es que definitivamente se fundamenta en eso, en el amor hacia el prójimo. Es por esta razón que Iglesia Universal del Reino de Dios realizó una ceremonia de reconocimiento a la gran labor que llevan a cabo los profesionales del ramo todos los días. Más de 180 profesionales entre médicos, paramédicos, enfermeros e incluso personal que trabaja en los servicios exequiales se dieron cita al evento, que tenía el único objetivo de aplaudir la noble labor que realizan. De esta forma, Iglesia Universal busca realzar el trabajo del personal sanitario, y es que definitivamente la misión encomendada a los galenos es única y admirable. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y es de esta manera como llegamos a la parte final de este servicio informativo. Jugó Lionel Messi, bueno, jugó el equipo de Lionel Messi, no fue convocado al Inter Miami, perdió en la final, Tania, contra el Dynamo de Houston, donde James Harden es uno de los accionistas, sí, una de las figuras de la NBA, terminó también siendo inversionista en el balompié. Ganó el Dynamo 2-1, el día de mañana seguramente tendremos los detalles de esta final de la US Open Cup. Tania, ahora nos tenemos que ir. Igner, contigo siempre estamos al día en los deportes. Amigos, y este jueves en Noticias Oromar, primera emisión, conversaremos con el doctor Raimundo Santa Marta, farmacéutico especialista, quien nos hablará sobre el fentanilo, también conocido como droga zombie. Así que están invitados a sintonizarnos, no se lo pierdan, que es un tema muy interesante. Con esto nos despedimos. Buenas noches.